Luis Álvarez para estar a favor de moderar este panel. Muchas gracias, Pepe, y muchísimas gracias a Coparmex por habernos ofrecido este espacio que se ha convertido en un referente de la participación de la sociedad civil. Desde la tarde, en el taller con las distintas organizaciones de la sociedad civil y ahora en este panel público sobre gobiernos abiertos. Déjenme, antes de presentar a nuestros invitados de esta noche, poner un poco en contexto los avances que hemos tenido en gobierno abierto en Jalisco. Como ustedes saben, hace un par de meses tuvimos una primera reunión pública con dos invitados también de lujo. En esa ocasión quisimos presentar, digamos, la visión estrictamente de sociedad civil en la conferencia que se organizó con Eduardo Bojorquez de Transparencia Mexicana y con Alejandro González Arreola de GESOC, ambos que han estado participando, el primero en la Alianza por el Gobierno Abierto de México y el segundo en la Alianza Global por el Gobierno Abierto a nivel mundial. Y esta ocasión nos vamos a centrar en la visión desde el gobierno federal que abordará Guillermo Ruiz de Teresa, pero también la visión desde sociedad civil, pero sobre todo de un participante externo y evaluador del propio gobierno abierto, de la Alianza por el Gobierno Abierto de México, Paulina Gutiérrez. En aquella ocasión decíamos que en Jalisco hemos estado avanzando de múltiples maneras en esta agenda que está todavía en construcción y por definirse, llamada gobierno abierto, desde muchos frentes. Primeramente, desde el ITEI, por supuesto el órgano garante, y aprovecho para dar las gracias a Cintia Cantero y a su equipo por haber estado desde el principio pues, muy comprometidos con esta agenda y que han estado trabajando temas de transparencia proactiva, pero también a las muchas dependencias del gobierno del Estado que de una u otra forma han estado trabajando en distintos aspectos de lo que implica el gobierno abierto, en transparencia proactiva, en rendición de cuentas, en desarrollo y uso intensivo de tecnologías de la información y la comunicación, en participación ciudadana y empoderamiento ciudadano, en fin, en ese proceso que algunos llaman de co-creación, que no es sino la creación entre ambas partes, entre ambos elementos de la ecuación que son el gobierno y la sociedad. Y esa es, creo que, la particularidad que distingue a eso que llamamos gobierno abierto de todos los esfuerzos previos. Algunos dicen que gobierno abierto son viejos vinos en odres nuevos, y probablemente lo sean, pero la diferencia es que ese proceso de mezcla, de interacción de estos componentes de los que ya hemos hablado, es lo que hace distinto el gobierno abierto de todo lo anterior. Y es algo que no nos hemos inventado en Guadalajara, ni mucho menos en México, sino que es una tendencia mundial que hoy está marcando una nueva forma de hacer gobierno. Algo que hoy se antoja una etiqueta, una moda, algo todavía intangible, pero que quizá en unos pocos años se convierta en un paradigma, en una forma normal de hacer las cosas, cuando ya no se cuestione la incorporación de la participación ciudadana en la toma de decisiones misma. Así como hoy nadie cuestiona la transparencia que hace una década era algo novedoso, o hace 20 años cuando las votaciones libres y efectivas también eran una audacia. Entonces, en ese sentido, quizá estamos frente a algo que pueda cambiar la forma de entender y hacer el gobierno en el mundo, no solamente en México y mucho menos en los estados de la República. En ese sentido, Jalisco quiere apostarle y sumarse a esta tendencia, y para ello lo estamos haciendo desde un inicio con el órgano garante, con las distintas dependencias de la administración pública estatal y sobre todo, y esto es muy importante, con la sociedad civil, organizada y no tan organizada, de Jalisco. Y por eso desde el principio los hemos invitado y hemos insistido mucho en que se sumen y que formen parte de las discusiones, conversaciones y acuerdos que se tomen. Pero además hemos pensado en la sociedad civil no solamente en términos de las organizaciones tradicionales que llevan estos temas y los llevan muy bien, sino también en las organizaciones empresariales, en particular en Coparmex, y en las universidades públicas y privadas. Queremos que estén todos incluidos porque el gobierno, y hay que decirlo con todas sus letras, no puede solo. Necesita de la sociedad civil para hacer mejor las cosas en todos estos elementos que hemos dicho, para rendir mejores cuentas, para ser más transparente,
para verdaderamente tomar las decisiones con la sociedad, para desarrollar tecnológicamente la administración y finalmente para dar buenos resultados, que es de lo que se trata, de hacer un gobierno más cercano, más accesible, más efectivo, más sensible a las demandas sociales. Y creo que Jalisco está en un momento bien importante de discusión con todos los actores para poder dar el brinco cualitativo y sumarnos, no solamente como alguien que reacciona a las iniciativas del centro y de las tendencias globales, sino alguien que también propone desde el ámbito subnacional a lo nacional y a lo global. Jalisco tiene condiciones dadas que pueden permitir eso. Por ejemplo, tiene una comunidad tecnológica de las más avanzadas del mundo, por lo menos de México y América Latina. Y ahí en esa parte tecnológica de las industrias creativas, tecnológicas y demás, hay muchísimo para desarrollar. Pero también una sociedad civil, digamos, proactiva, crítica, que se puede terminar por sumar a esta iniciativa. También, como ustedes saben, es posible, o ya se anunció, pero todavía hay que terminar de cuajar la confirmación de la sede de la Cumbre Mundial de Gobierno Abierto para Guadalajara, Jalisco. Esta cumbre, que será la tercera que se lleve a cabo, es una cumbre en la que estarían varios jefes de Estado, decenas de ministros y muchísimos gobiernos y organismos de la sociedad civil de todo el mundo reunidos en octubre en Guadalajara. Es una oportunidad importantísima, no solo para que México se dé a conocer en esta discusión a nivel global, para que el presidente Peña, que es el presidente rotativo de esta alianza por el gobierno abierto mundial, muestre lo que ha hecho México en este año y sobre todo que, digamos, abra la puerta a los gobiernos subnacionales del mundo, estaduales o metropolitanos o urbanos o locales, a esta discusión, sino también para que Jalisco potencie los trabajos que está realizando, y para ello hay poco tiempo. De ahí que algunos vean en la actuación de los distintos actores premura, en realidad es compromiso y prisa, porque no hay tiempo que perder y es una agenda que tenemos frente a nosotros como una gran oportunidad. Así que a mí me da muchísimo gusto recibir esta noche a Guillermo Ruiz de Teresa, que es director general de Innovación y Participación Ciudadana de la Oficina de la Presidencia de la República y es finalmente el encargado de la agenda de gobierno abierto del Gobierno Federal de México. Él proviene de la sociedad civil también, fue director y fundador de Pase Usted, una organización civil, y también tiene estudios en desarrollo urbano, planeación urbana y uso de tecnologías en una universidad de Londres y en la Universidad de Harvard. Y Paulina Gutiérrez, vieja amiga mía conocida de la universidad, estudió Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Iberoamericana y ha tenido una larga trayectoria en el sector público, en el IFAI, en el IFE y ahora en el Centro de Contraloría Social del CIESAS, donde lleva varios años y ha sido una impulsora de estos temas. Así que a mí me da mucho gusto tener de nueva cuenta a dos invitados de lujo para que nos platiquen la visión del gobierno, la visión del evaluador externo y nos ayuden a aprender en cabeza ajena lo que tenemos que, digamos, desarrollar muy pronto. Así que les doy las gracias, la bienvenida a todos, de nueva cuenta Pepe, Cintia, y bienvenidos. No sé quién quiera arrancar, quizá tú, Guillermo. Muchas gracias, David. Gracias a todos por aguantar estar aquí a estas horas. No suena fácil. Yo les platico un poco una introducción de la alianza, cómo la alianza aterriza en México, cómo eso se traduce a diferentes planes de trabajo, resultados y en qué momento estamos ahorita en esto que llamamos qué significa eso de la presidencia de la alianza y cómo se está buscando involucrar a gobiernos nacionales, a otros poderes en este ejercicio. Bueno, la Alianza para el Gobierno Abierto nace de una iniciativa del presidente Obama en 2011, que a su vez se deriva de un decreto presidencial que él lanzó para el gobierno americano, que después busca invitar a un grupo de 8 países en ese entonces a sumarse. Lo que busca el gobierno abierto es impulsar los principios de transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas, impulsados por un aceleramiento de la adopción de las tecnologías de información y comunicación, pero pensando en estos principios como habilitadores del bienestar, como herramientas para generar
un impacto positivo en la calidad de vida de los ciudadanos. Entonces, cuando lanza esta invitación, el presidente Calderón se suma y es parte de los 8 países fundadores, junto con Brasil, Reino Unido, Tanzania, Indonesia, en fin, una serie de otros países. Y muy rápido, en apenas 3 años, crece esta alianza de 8 países a 65. Es decir, otros 65 países levantaron la mano y dijeron, va, nosotros le entramos a esto que es el gobierno abierto. ¿Y eso qué significa? Cuando un jefe de Estado va a un evento, anuncia que le importa el gobierno abierto, que lo busca impulsar en su país, en lo que a eso se traduce es a desarrollar un plan de trabajo, en lo que llaman un plan de acción nacional, que en un periodo de 2 años busca cumplir con ciertos compromisos que deben surgir de un proceso participativo en coordinación con sociedad civil. La alianza es una alianza que se suscribe entre países, porque finalmente son los gobiernos los que generan ciertos compromisos, pero que se gobierna con sociedad civil. Incluso el comité directivo de la alianza a nivel global es co-dirigido por 11 representantes de la sociedad civil global y 11 gobiernos. Y a su vez, cada país en su política doméstica tiene que generar mecanismos de colaboración y participación con la sociedad civil para generar compromisos en este modelo que llamaba David de co-creación, que es, como yo diría, el concepto central del gobierno abierto. Entonces, pasar de un tema de rendición de cuentas o de exigencia y cumplimiento a un tema de colaboración, co-creación, coparticipación. Entonces, en conjunto, organizaciones y gobiernos trabajan en la redacción de un plan de acción y luego en el seguimiento y la implementación de ese plan de acción, que creo que ha sido la parte el reto más grande para los distintos países que han suscrito esta política. Entonces, hasta cierto punto ha sido exitoso el modelo, el proceso, el diseño de los planes de acción, el lograr coincidencias y modelos de participación entre sociedad civil y gobierno para definir cuáles son nuestras prioridades, pero llevar eso a un modelo colaborativo en la implementación de estas políticas es un reto muy grande y es el reto al que nos estamos enfrentando ahorita. Entonces, en México en 2011 suscribe esta carta y eso se traduce en un plan de acción, y en 2013 surge el segundo plan de acción, que Paulina platicará más a fondo la diferencia, qué sucedió en esos planes de acción y tal, pero creo que lo fundamental es que ha habido un aprendizaje en qué significa consultar a la sociedad civil, qué significa ser parte de la toma de decisiones, qué significa diseñar modelos de participación que deriven en un plan de acción que verdaderamente sea representativo de los intereses de ambas partes. Y en ese sentido el IFAI, entonces ahora el INAI, ha sido también un actor fundamental. Entonces se conformó lo que conocemos como el Secretariado Técnico Tripartita, que es básicamente el INAI, organizaciones de la sociedad civil, son 8 con una representación, y el gobierno federal con una representación, en este caso Presidencia de la República. Y en este secretario técnico se toman todas las decisiones alrededor del gobierno abierto, desde cómo se va a establecer el diseño del plan de acción hasta el seguimiento del plan de acción, la implementación y los mecanismos de evaluación, todas las diferentes componentes que implica implementar una política de gobierno abierto. Yo diría que que fue en su momento una buena práctica que México exportó, por decirlo así, finalmente se quedaba mucho en el proceso, ¿no? En tener un modelo colaborativo para tener un buen plan de acción. Y lo que hemos estado tratando de trabajar en este último año y medio es llevar eso al seguimiento puntual de los compromisos. ¿A qué significa traducir esos compromisos a los que llegamos a un plan de trabajo completo, con medios de verificación, con mecanismos de rendición de cuentas durante 2 años, y que en 2 años nos lleve a avanzar hacia construir mayor confianza entre ambas partes que estamos en la mesa y no generar un espacio más donde no se cumple con las expectativas de aquellos ciudadanos comprometidos que están, digamos, dando su tiempo y esfuerzo por un objetivo mayor. Entonces, estamos ahorita en el segundo plan de acción. Al final de este año tendremos que lanzar el tercer plan de acción y hay muchos aprendizajes. Creo que hoy tenemos ya un proceso mucho más claro, hay reglas, hay mecanismos de colaboración y de diálogo muy sólidos, pero ahora entonces nos empezamos a preguntar ¿para qué? ¿No? ¿Cómo empezamos a llevar estos mecanismos de diálogo y de participación a generar de verdad mayor bienestar, mayor impacto en la vida de los ciudadanos? Entonces, en ese sentido es que estamos pensando en este siguiente plan de acción,
partiendo como, digamos, ingeniería inversa. ¿Cuáles son los objetivos que queremos lograr? Los objetivos, digamos, aunque sean objetivos de muy a largo plazo, y eso es cómo se traduce a compromisos concretos que pudieran cumplirse en un periodo de 2 años, que es el periodo que se plantea en los planes de acción, y a partir de eso empezar a trabajar juntos en atajar estos compromisos, bajarlos a acciones concretas y darle seguimiento en ese sentido. Digo, México es presidente este año, y como decía David, uno de los principios que planteamos al lanzar la presidencia fue la profundización de la Alianza para el Gobierno Abierto. Llevar el compromiso de alto nivel, el compromiso de los jefes de Estado, al impacto en todas las esferas de la vida pública. Eso implica no nada más los otros poderes, sino también otros órdenes de gobierno. Creemos, no nada más México, sino la comunidad global, que la innovación en esta agenda se va a dar mucho más rápido, de manera mucho más efectiva en los gobiernos locales. Es ahí donde viven los ciudadanos, donde tocan e interactúan directamente con el gobierno en el día a día, donde se puede experimentar de manera mucho más rápida, iterar, como se dice luego en el lingo de la tecnología, y empezar a prototipar nuevos modelos de gobernanza, mientras que los gobiernos nacionales estamos apenas tratando de entender cómo funciona y cómo avanzan estas cosas. Entonces, la verdad es que la comunidad global en general tiene una esperanza muy grande en que esta agenda se dinamice con los gobiernos locales, que aprendamos muchísimo, que sean laboratorios de gobierno abierto. Y México es de los primeros países en donde se empiezan ya a ver, se empiezan a ver ejercicios concretos de gobierno abierto a nivel subnacional. Nos parece muy importante en octubre de este año llevar estos ejercicios a la comunidad global como experimentos, como modelos de aprendizaje, con muchos errores seguramente, pero con muchísimas lecciones, y empezar a entonces construirles una plataforma global a todos esos actores locales para interactuar entre sí, generar mayor aprendizaje entre pares y mover esta comunidad, como decía, mucho más rápido que los mecanismos tradicionales de coordinación global, como es a través de los gobiernos nacionales. Bueno, creo que ya ahí lo dejaría un poco. Paulina seguramente podrán dar un poco más en el plan de acción, pero más allá de hablar de la experiencia nacional, yo creo que lo interesante es cómo Jalisco se imagina que es, porque no hay reglas, no hay recetas, no hay modelos, es más bien, hay premisas, hay lecciones, hay aprendizajes, y lo más interesante es que en Jalisco se reinvente un poco para qué gobierno abierto y se enseñe de regreso a la comunidad nacional y global lo que se puede lograr. Gracias, Guillermo. Gracias. Pues muchas gracias a todos por estar aquí. Los que ya nos escucharon, discúlpenme, trataré de no ser reiterativa. Bueno, yo les quiero hablar desde mi experiencia de sociedad civil y ahora como investigadora del mecanismo independiente de revisión que evalúa los planes de acción que ha implementado México. Y yo creo que lo más importante decir como sociedad civil es que existe una gran desconfianza, y eso lo pudimos ver en este día, ¿no?, entre sociedad y gobierno, ¿no? Pero vale la pena acercarse, vale la pena construir juntos y vale la pena pensar este nuevo proceso que se va a dar, porque los dos van a salir beneficiados. Se va a ganar confianza entre las instituciones, se van a llegar a soluciones a problemas públicos de manera más rápida y los dos van a poder cacarearse, ¿no?, y mejorar la gestión pública, que finalmente es lo que puede mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Y como mecanismo independiente de revisión, a mí sí me gustaría tocar algunos puntos para que tengan en cuenta que lo que dice Guillermo, el aprendizaje que ya se tuvo, para que ustedes no lo repitan, ¿no?, que pues, el proceso de México ha sido doloroso, pero finalmente yo creo que ha sido exitoso y ha tenido buenos resultados. En primer lugar, que es algo buenísimo y que nadie se los tuvo que decir y ya lo están haciendo, es sensibilizar tanto a los funcionarios como a la sociedad civil de qué era esto de gobierno abierto, ¿no?, para que puedan llegar a tener una idea muy clara a la hora de hacer un plan de acción. Entonces, nosotros a nivel federal, las organizaciones llegamos sin tener idea de qué iba esto de gobierno
abierto, y yo creo que el gobierno tampoco. Y eso nos provocó pues una ruptura gobierno-sociedad civil que se salvó gracias a la voluntad de función pública y se logró el secretariado técnico tripartita. Es una muy buena práctica, pero lo que yo les decía es que, quién sabe, depende en Jalisco cómo se da el proceso, que no se quieran, ¿no?, agarrar de esa figura porque quizá a ustedes no les funcione, ¿no? Pero lo que sí tiene que haber es representación de la sociedad civil, y algo a considerar muy importante es la convocatoria para ver el tipo de plan de acción que quieren llevar a cabo. Si a nivel federal, por ejemplo, el primer plan de acción únicamente era como, bueno, básicamente la mayoría, casi 100%, fueron solicitudes de acceso a la información, que las agendas de las organizaciones de la sociedad civil encargadas, especializadas en transparencia y acceso a la información, no habían logrado, ¿no? Entonces era un plan de acción bastante limitado, ¿no?, que puso a girar a toda la administración pública en reuniones y reuniones y pleitos y desgaste para tener un cumplimiento aceptable, pero finalmente que no tuvo ningún impacto en la vida de los ciudadanos, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay que considerar convocar, que me parece muy bien que esté el sector público, el sector privado, ¿no?, las universidades, la academia, para poder aportar más a esa colaboración para enfrentar problemas públicos, ¿no? Entonces, la segunda recomendación, check. Y finalmente, sí tener, que va un poco con la recomendación pasada, de tener un horizonte más amplio de lo que quieren en Jalisco como gobierno abierto, ¿no? No es solo tirar compromisos aislados que sí involucren factores que tienen que ver con el gobierno abierto, pero que sí vayan en una línea, que estén alineados en una estrategia para llegar en 50 años, 20 años, no sé, al gobierno abierto, ¿no? Porque si no, pues se hacen muchas aplicaciones, páginas que quizás son interesantes, pero que luego la gente ni los ve, no son útiles, ¿no? Y finalmente, algo que me parece que ha faltado, cómo mantenerse el gobierno y sociedad civil en esta iniciativa, que finalmente es un ejercicio voluntario de ambas partes. Tengan mucha paciencia, se están conociendo, ¿no? Los funcionarios públicos tienen muchísimo más información y conocimiento técnico de los problemas, de los asuntos públicos, pero la sociedad es la que vive los problemas, ¿no? Entonces también pueden aportar soluciones muy imaginativas a esos problemas que son los que se viven. Pues hay que reeducarnos todo el tiempo, ambas partes, y va a haber momentos de tensión. Aquí Guillermo nos puede contar de algunos, ¿no? Pero el chiste es apostarle a que tenemos, a generar la confianza, ¿no? Yo no digo que la sociedad le dé un cheque en blanco al gobierno, sí tiene que mostrar compromiso, no solo con los compromisos del plan de acción, sino con la idea de gobierno abierto finalmente, pero la sociedad también tiene que pues, mantenerse en una relación que quiere que dure, ¿no? Y que va a tener al final pues, muchísimo mejores resultados que si tiran la mesa, se paran y se van, porque eso pues, no le va a ayudar a nadie, ¿no? Entonces, pues esas serían mis recomendaciones. Y por último, esta era la última, pero se me ocurrió la otra, pues sí, poner desde el principio las reglas muy claras. Guillermo lo dijo muy fácil, pero el procedimiento es fundamental. Entonces, ver como las opciones, ¿y qué pasa si no se cumple? ¿Y qué pasa si va a haber algún tipo de sanción, algún tipo de, ¿no? Las reglas claras desde el principio y no ir inventando en el camino, aunque se va a ir inventando en el camino también, pero que tengan un marco de certeza ambas partes para poder
funcionar y caminar juntos. Y pues bueno, yo les deseo muchísima suerte y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Pau. Si les parece, pues abriríamos el piso para que haya preguntas, comentarios y demás. Me parece bien interesante la perspectiva que han planteado hoy Guillermo y Paulina respecto a la anterior conversación pública que tuvimos, donde básicamente fue como de historias de sociedad civil y no tanto desde el gobierno y mucho menos desde la parte evaluativa. Lo que representa Paulina es algo valioso porque eventualmente nos vamos a topar con ello. ¿Cómo hacer para incorporar mecanismos de evaluación y seguimiento al propio plan que nos digan si vamos bien o no, si estamos cumpliendo o no y sobre todo qué implicaciones tiene el plan tanto para el gobierno como para la sociedad civil en términos de trabajo, responsabilidades, rendición de cuentas y demás? Creo que hay mucha experiencia en lo que han hecho nuestros colegas en México que nos puede ayudar muchísimo a avanzar, así que yo abriría el PISA para ver si hay preguntas, comentarios, para abrir una siguiente ronda de intervenciones. Si alguien nos ayuda con un micrófono, por ahí está. Gracias, Pablo. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra? Consejero González Vallejo. Consejero, comisionado parcial de la reforma. Gracias. Hola, buenas noches, gracias. Me parecieron interesantes las presentaciones de Paulina que nos hace y nada más quisiera ver si profundizar un poco más en la número 1 porque entendí, te digo lo que aprendí para que me aclares si es así o no, que la recomendación es tratarse primero como los objetivos, el impacto que debemos lograr en los beneficios o la resolución de algunas problemáticas, para luego ver el tema de a quiénes convocamos. No, ¿verdad? Entendí mal, lo supuse. Yo creo que lo oí mal. A lo mejor explícame entonces. Gracias. No, que el plan de acción que van a tener sí va a depender mucho pues de lo que la sociedad civil dicte, ¿no? También. Entonces, en ese sentido pues se tienen que plantear como Estado a dónde quieren llegar como gobierno abierto, ¿no? Y a partir de ahí hacer una convocatoria amplia, o sea, si solo quieren, como nos pasó a nivel federal, que yo creo que es un gran aprendizaje, únicamente centrarse en la agenda de acceso a la información, que el acceso a la información es muy valioso, es un insumo fundamental para que la sociedad esté informada y pueda participar de manera activa y proactiva, pero no se queda ahí, ¿no? Sino también convocar organizaciones de derechos humanos que vean derecho a la salud, derecho a la educación, medio ambiente. Hablábamos en la tarde que ya hay unos observatorios de movilidad social, si no me equivoco, y de movilidad y del agua, que ya tienen mucha experiencia en trabajar asuntos públicos, ¿no? Y que no van a empezar de cero, digamos, ¿no? Pero no, es como era como invitarlos a reflexionar nada más, como qué quieren a largo plazo, ¿no? De esta agenda de gobierno abierto, digamos. Perdón, entonces ahí sí sería, pero primero sí tendría una convocatoria muy abierta para pensar en esto, ya después cerrarla a las organizaciones y a las entidades especializadas en los temas. No, mira, mi recomendación para ser concreta es hacer una convocatoria muy amplia, ¿no? La gente se va decantando, las organizaciones se van decantando, ustedes hacen la convocatoria lo más amplio posible, la sensibilización a las más organizaciones, sectores que se pueda, y junto con ellos pues van a tener que construir su plan de acciones, ¿no? Yo no te puedo decir, luego no es de que lo cierres a esto, ¿no? Pero seguramente pues esas organizaciones que convocaste pues te van a dictar la materia de tu plan de acción. Gracias. ¿Alguien más? Pepe. En la tarde nos comentabas, Paulina, de cómo estas 8 organizaciones de la sociedad civil fueron fundamentales en la transición de gobierno.
Me parece muy ilustrativo si nos puedes comentar quiénes son esas 8 organizaciones y a qué se dedica cada uno. Bueno, son organizaciones que ya tienen largo tiempo trabajando y son muy importantes a nivel federal. Pues han sido, como les dicen, la comunidad de práctica de la Ley de Acceso a la Información, por ejemplo, y todos estos temas, sobre todo en rendición de cuentas. Son, por ejemplo, artículo 19, que protege o defiende la libertad de expresión y el derecho a la información. Protege, es defensor de periodistas, por ejemplo. Fundar, que es una organización de derechos humanos que tiene muchas líneas de acción y está en todos lados, ¿no? En todos los temas importantes, relevantes de México. Está Transparencia Mexicana, que sobre todo es combate a la corrupción. El INCO, que se dedica a temas de competitividad, ¿no? CIDAC, que también es un centro de investigación muy importante que ha generado información pública relevante para la rendición de cuentas. Cultura ecológica, que está en el tema medioambiental. Y Social TIC, ¿no? que son Social TIC, que son, sí, que ponen como a disposición del público, de las instituciones públicas, exacto, programas tecnológicos. Y pues la verdad es que nos conocíamos en los brindis del IFAI, ¿no? Estábamos como rondando pero nunca habíamos trabajado juntas, y que sí es un problema de coordinación, o sea, te obliga a ceder, a negociar, pero finalmente se hizo una comunidad muy importante que se ha convertido en un contrapeso del gobierno y hasta aliado también, ¿no? Y pues yo creo que eso es lo más importante, ¿no? De este proceso, que pues hemos aprendido a colaborar, bueno, yo ya no estoy, pero han aprendido a colaborar, a ceder, ¿no? Y a poner como la agenda, las prioridades mucho más amplias que solo las agendas de las propias organizaciones, ¿no? Gracias. Bueno, a mí también. Es que está muy cerca. De hecho, Yo nada más preguntarles si nos pudieran compartir, porque veo algunas caras distintas de las que nos estuvieron acompañando en la ocasión pasada, algunos de los beneficios en concreto que se han presentado ya con la implementación o con el ejemplo a nivel federal. En concreto, ¿qué beneficios ha representado y ejemplos donde directamente pues, la sociedad se ha visto pues, beneficiada prácticamente con esto? Bueno, igual puedo compartir un poco de lo que está ahorita en curso, que acabaremos este año con el segundo plan de acción. Son 26 compromisos y existen algunos que son agendas desde hace muchísimos años de las organizaciones de la sociedad civil, pero digamos, se trabajaba totalmente aislado del gobierno, ¿no? Se hacían solicitudes de transformación, el gobierno decía todo que no, o daba lo mínimo y hasta ahí llegaba. Un ejemplo es el sector minero, ¿no? El sector minero es un sector muy opaco, la ley no ha cambiado en 100 años y en general hay organizaciones con muchísimo conocimiento del sector, como por ejemplo Fundar, que han trabajado mucho tiempo en impulsar la buena gobernanza de las industrias extractivas, mayores espacios en esta agenda, pero que no habían tenido realmente mecanismos de interlocución auténticos o genuinos con el gobierno. Y por otro lado, funcionarios dentro del gobierno que se encuentran en la Secretaría de Economía, que trabajan más bien con la industria, que no tienen realmente sensibilidad o contacto con estas organizaciones de la sociedad civil y que no habían visto la necesidad de defender ciertos intereses que impulsaban las organizaciones. Y fue, yo creo que a partir de la
conversación que inicia con la Alianza por el Gobierno Abierto, que ambos lados empiezan a conocerse, a encontrar puntos en común, a trabajar agendas complementarias, y hoy empezamos ya a ver una serie de acciones que esperemos se vayan desdoblando de aquí a diciembre, que empiezan a cambiar por completo cómo el propio gobierno lidiaba con la industria minera y por lo tanto el rol que la sociedad civil podía tener en esta industria. Otro ejemplo que vi en la tarde es el de los que tienen que ver con seguridad y justicia. Existen dos compromisos en el Plan de Acción Nacional. Uno tiene que ver con la base de datos de personas desaparecidas y otro que tiene que ver con el registro de detenidos. Y de parte de la sociedad civil se veían ambos como, yo diría casi como herramientas de acceso de acceso a información, ¿no? Yo quiero ver la base, quiero generar mejores mecanismos, pero sobre todo en un sentido de rendición de cuentas. Y a partir, estos dos han sido, yo diría, los compromisos más complejos de este plan de acción, porque abrieron una puerta enorme a hacer un trabajo profundo con las instituciones sobre el fondo de la base, o sea, cómo se construyen, por qué, bajo qué criterios, cuáles son los parámetros de limpieza, qué significa que alguien haya sido encontrado, qué pasa con la base de datos cuando alguien es encontrado. Muchas preguntas que quizá el gobierno, que luego parece que es monolítico, no se había hecho como gobierno, sino se lo hacía el responsable de la base de datos que está en una dirección, en un área de GR, pero que ve un cachito del problema, ¿no? Y otra persona en CEBOP ve otro cachito, y otra persona en el IFAI veía otro cachito, pero no había habido, digamos, una reflexión de fondo de un problema que teníamos que resolver estructuralmente. No era nada más publicar una base de datos. Y ha sido, para las organizaciones de la sociedad civil ha sido un aprendizaje entender que no se trataba nada más de un gobierno que no quería, sino que hay un problema que hay que resolver de fondo. Para los funcionarios también tienen que encontrar un aliado en la sociedad civil, encontrar colegas con muchísimo conocimiento del tema, que puedan ayudar a resolver una problemática que ambas partes quieran resolver. Y estamos en eso. Ojalá y lo podamos lograr de aquí a diciembre, pero por lo menos yo creo que es una puerta que ya no se cierra. O sea, ya establece un modelo de trabajo y una forma de trabajar que ojalá y resulte en beneficios concretos en un corto plazo, pero que seguramente ya cambia la forma en que trabaja la PGR. O sea, para ponerles un ejemplo, hace un mes y poco se creó ya una unidad en PGR, la unidad de gobierno abierto. Ya hay un titular de unidad enfocado en impulsar esta agenda al interior de la PGR. No era una institución que dijeras tú es el ejemplo de apertura, ¿no? Entonces, si empiezas a ver cómo algunos de estos ejemplos empiezan a cambiar también la manera de trabajar al interior y la manera de entender que no todas las respuestas están adentro, al contrario, que muchas de las respuestas están allá afuera, que necesitamos generar muchos mejores mecanismos de comunicación y de diálogo, porque al final ambos lados queremos mejores resultados. Y coincido con Paulina que si solo colaboran organizaciones de acceso a información, vamos a tener compromiso de acceso a la información. Entonces, entre más sectores se involucren, más rico será el plan de acción. Sí, creo que es algo bien importante que deben de poner en cuenta desde el principio. Aquí adelante, Marcela. Yo quisiera que nos platicaran un poco con qué problemas se han encontrado, porque con seguridad nos vamos a encontrar con los mismos, pero sería muy padre que nos platicaran para que no tropezáramos con la misma piedra y que los avances que ustedes tienen, pues ya tomarlos en cuenta y no empezar de cero. Si les parece, tomamos otra pregunta. Acá adelante. ¿Comienzo? Muchas gracias. Buenas noches, Daniel López del Laboratorio de Innovación Democrática. Mi pregunta va en concordancia con lo que acaba de mencionar la compañera. Evidentemente el tema de la Alianza por el Gobierno Abierto viene a generar mecanismos de innovación en la forma en la que se ejerce la democracia y se vive la ciudadanía. Sin embargo, este mecanismo, al igual que la gran mayoría de los mecanismos, pues, involucra al factor humano. Yo creo que cuando se ve involucrado, inmerso el factor humano,
tiene riesgos implícitos que invariablemente pueden llegar a suceder. Uno de ellos que un servidor vislumbra es el hecho de que pueda utilizarse únicamente, se reduzca a un mecanismo de legitimación de tomas de decisiones gubernamentales y que también evidentemente pueda prestarse a la simulación de prácticas de toma de decisiones. En su experiencia, ¿cómo, y completando la pregunta que mencionaba la compañera, cómo pudiera establecerse candados o mecanismos que blinden ese proceso para que efectivamente tengan los beneficios que nos ofrece el gobierno? Gracias. Muy buena pregunta. Bueno, problemas ha habido muchísimos, desde la falta de conocimiento, y que por eso reventó la primera relación gobierno-sociedad, pues falta de entendimiento, desesperación de las organizaciones, ¿no? Un poco entrarle a este proceso pues reconociendo sus limitaciones también, ¿no? Porque después que ya nos los explicaron, entendimos que ya todo se iba a solucionar y pues no era así, ¿no? Son compromisos muy concretos y en eso está su fortaleza y su debilidad, ¿no? Fortaleza porque la sociedad va viendo avances y se van avanzando juntos, ¿no? Pero sí puede ser su debilidad porque si son compromisos muy chiquitos, había un compromiso de subir un link a una página de una Secretaría de Estado. Y para eso se dieron 5 reuniones, ¿no? Los funcionarios se jalaban los pelos, ¿no? De las organizaciones que entonces, como que entrar, pero me parece que estos foros de sensibilización lo están haciendo muy bien, ¿no? De explicar a qué se va, cuáles son los objetivos, etcétera. Y me parece muy buena pregunta, la sociedad organizada a nivel federal siempre se ha preguntado eso, ¿hasta cuándo nos paramos? Si seguimos legitimando o no, porque hay momentos, como en todos los gobiernos, que pues van a surgir conflictos, van a surgir problemas, ¿no? Van a surgir escándalos, etcétera. Pero esto hay que verlo como solo una iniciativa. Y esto un poco nos enfrentamos también de cómo le voy a pegar al gobierno si estoy sentado a la mesa con él, ¿no? Pues yo creo que hay que dividir eso y ser muy claros, ¿no? Aquí gobierno trabajo contigo y el gobierno no te puede decir qué mala onda, ayer nos tomamos un cafecito y ahora el periodicazo, ni modo, esa es otra cosa, ¿no? Entonces esa es una iniciativa que vamos a colaborar, pero no quiere decir que la sociedad civil deje sus agendas, deje sus estrategias, puede seguir con otras iniciativas haciendo otro tipo de cosas. Pero yo creo que sí, no pedirle peras al olmo, ¿no? Esta iniciativa se compone de un plan de acción que nosotros vamos a ir construyendo, vigilando, o sea, no es de hoy a que nos sentemos dentro de 2 años a ver qué me das y te voy a legitimar, sino plantarse un plan de acción, ¿no? Que se vaya monitoreando cada 3 meses, a nivel federal es cada 6 meses, pero hay un monitoreo electrónico donde puedes ver el avance de los resultados, etcétera, ¿no? Y pues bueno, existe la posibilidad de que el gobierno solo firme, cualquier gobierno, no digo que el de Jalisco, ¿no? Y pues ahí sí, pues está en ustedes decir lo que está pasando, ¿no? Y no prestarse a la simulación. Pero la verdad yo lo veo muy difícil porque, como decían en la tarde, es que el gobierno lo quiere hacer, está como muy interesado en que se haga, ¿no? Pues hay que aprovecharnos de ese interés para que se haga, porque tiene, o sea, si se sube y luego se baja, pues va a tener costos políticos muy importantes para ese gobierno, ¿no? Entonces yo creo que está difícil prestarse a la simulación, pero si se da el caso, pues está en ustedes. O sea, no es que la iniciativa ya porque te metiste te lleve a simular, ¿no? Solamente me gustaría añadir un comentario sobre esta pregunta porque me parece que es justamente uno de los dilemas que enfrenta la sociedad civil y que es importantísimo. ¿Me levanto o no me levanto de la mesa? ¿Condiciono mi participación y mi ponencia o sigo colaborando? Y creo que es muy válido y es un típico problema de la construcción colectiva de un bien público, que en este caso es gobierno lento. Y ahí me parece que tenemos que ser no solo muy responsables, sino tener la capacidad de matizar y diferenciar.
en todos los gobiernos, no me refiero solamente al mexicano, sino al brasileño, donde se levantó sociedad civil un año, o al peruano, donde también están en crisis, y al gringo y al canadiense, todos están pasando por este tipo de dilemas. Lo importante es tener reglas del juego, donde claramente diferenciemos lo que está sobre la mesa y forma parte del gobierno abierto, y lo que está fuera de la mesa y no forma parte de la agenda del gobierno abierto, y que también tiene que discutirse con sus propias reglas, o sin reglas o con otras reglas. El punto es que diferenciemos para no contaminar todo y lleguemos a posiciones maximalistas donde o es todo o no es nada. Y ponía el ejemplo Eduardo Bojorquez y Alejandro González Arreola de la ley anticorrupción, que se aprobó hace poco, pero que pasó por una crisis muy importante y que estuvo a punto de no aprobarse. Si en la alianza hubiera estado ese tema, probablemente se hubieran levantado en la mesa, porque nadie sabía que iba a llegar a buen puerto, porque tomó mucho tiempo, y sin embargo se logró. Creo que es un tema que refuerza la agenda del gobierno abierto, pero que no necesariamente es condición del gobierno abierto, ni necesariamente el componente básico de la agenda del gobierno abierto. Supieron tener la visión, la madurez de distinguir y quedarse discutiendo en la mesa los 26 compromisos del gobierno abierto y dejar por fuera los otros temas para no contaminar, lo cual no significa que las organizaciones puedan actuar no de manera esquizofrénica, sino diferenciada. Un día sí critico que no se esté cumpliendo esto o que esté ocurriendo tal cosa. No, estaban cabildeando el sistema, pero en la mesa estaban igualmente persuadiendo y cabildeando sus temas por los temas de todos, porque ahí el compromiso era de todos por los 26. Entonces, esa parte me parece fundamental para que construyamos juntos el gobierno abierto en Jalisco y no empezar con que pasó esto en tal dependencia, fulanito de tal, no sé qué. Sí, ni modo, pero los gobiernos no son tampoco monolíticos, no son totalmente, digamos, unificados. Ocurren muchas cosas distintas y a distintos ritmos, como también en la sociedad civil, en cualquier organización pública o privada. O sea, en ese sentido sí hay que tener responsabilidad, paciencia y capacidad de diferenciación para ir avanzando, al menos en esos temas que nos importan y preocupan mucho. Porque hace rato decía alguien, es que vemos con sospecha que haya tanta insistencia del gobierno abierto. Lo mismo decían de otro tema que decían, vemos con sospecha que haya tan poco interés del gobierno. Entonces, o porque vamos muy rápido o porque vamos muy lento, existe ese tipo de sospechosismo. Y digo, no, hay que tomar la palabra mutuamente y vamos entrándole poco a poco y haciendo una consulta amplia, una inclusión de todos los temas y construyendo el tema. Por eso abrirlo desde el principio. Y quizás sea más difícil el arranque de la agenda del gobierno abierto, abriéndola tanto, que recocinándola solamente desde el gobierno y presentándola a la sociedad civil, pero que no se sienta, digamos, incluida, que no se apropie esa agenda y por tanto que no se responsabilice de esa agenda. Lo importante es que al final del día también la sociedad civil se haga cargo de lo que se acuerde, le dé seguimiento y haga su parte. No quise que supla la responsabilidad del Estado o del gobierno, pero que sí se corresponsabilice de la parte que le corresponde. A veces nos dicen la sociedad civil, ¿no? Oigan, nos piden que ayuden en su seguridad pública y que quieren que hagamos policía y no, hay distintas formas de colaboración, hay distintos grados de responsabilidad y hay muchas formas y hay que ser mucho más creativos de colaborar y de co-crear. Entonces lo importante es abrirnos y empezar a fijar reglas del juego para no enfrascarnos en problemas y no saber cómo resolverlos. Allá hay otra pregunta. Bueno, en el capítulo 3 de la Ley Federal de Transparencia, el artículo 59, dice que los organismos garantes en el ámbito de sus atribuciones coadyuvarán con los sujetos obligados y representantes de la sociedad civil en la implementación de mecanismos de colaboración para la promoción e implementación de políticas y mecanismos de apertura gubernamental. De acuerdo a lo que dice la ley versus la realidad, la transparencia pues sí es como una cereza del pastel, pero también publicamos muchas cosas que no son de interés de la gente. Para que sean de interés de la gente debe de participar toda la sociedad civil. Aquí en el estado de Jalisco, platicar con el consejero Vallejo, tenemos la fortuna de contar con un Consejo Económico y Social, que es un organismo que es consultivo, cuyas resoluciones pueden ser tomadas en cuenta o no. Ahora, incluso teniendo ese mecanismo que es único en el país, hay mucha gente que queda excluida.
Se ha platicado mucho desde el ámbito jurídico que las organizaciones, para que tengan representación ciudadana, deben de contener, por ejemplo, documentos como referéndums o plebiscitos. ¿Quién los tiene? Y no dejan de ser ciudadanos, deben de participar. La parte de acceso a la información, bueno, pues yo quisiera que un mexicano nos mandara, aunque sea una solicitud, para poder inundarnos de trabajo. Pero es un grupo muy limitado los que utilizan todavía el acceso a la información y el Infomex. Entonces es una oportunidad para que realmente participe toda esa ciudadanía. Pero primero tiene que ser reconocida, después el órgano garante y los sujetos obligados tienen que intervenir para que realmente funcione. Y nos debemos de quitar de encima la soberbia y darnos cuenta de la realidad que estamos publicando mucha información que la gente no la sabe utilizar o que no sabe acceder a ella. Gracias. ¿Alguna última pregunta para cerrar? Allá atrás, por favor. Esto es para Guillermo. Me gustaría saber cuál es tu opinión desde el gobierno federal de cuál es el rol que ustedes juegan con las entidades federativas sobre el tema del gobierno abierto. ¿Alcanzamos una más para cerrar? Marinés, la última. Quizás que nos dijeran alguna palabra acerca de los datos abiertos como un insumo dentro de esta agenda de gobierno abierto. Digo, con relación a lo que se comentaba, bueno, en realidad el derecho a poder acceder a la información pública es un derecho de toda la sociedad. Cada vez va avanzando más que permee este derecho entre toda la sociedad, y precisamente en lo que tenemos que trabajar, y es un esfuerzo conjunto, es en informarle a la sociedad, insisto, de manera, o sea, sumar esfuerzos todos para que todo mundo conozca y pueda utilizar este derecho. Y sucede como cuando, por ejemplo, el derecho a elegir a nuestras autoridades. Bueno, ¿qué se ha hecho? Se ha hecho conciencia, tanto con los adultos como con los niños. Va a suceder lo mismo a lo largo del tiempo con este derecho de acceso a la información pública. Sin embargo, yo creo que este tema de gobierno abierto, bueno, lo veo como una herramienta más y una oportunidad que tenemos todos como sociedad para ser escuchados en aquellos temas en los que directamente como ciudadano me veo afectado. Y así lo visualizo, ¿no? Este ejercicio en particular lo veo como una oportunidad, un área de oportunidad de comunicación entre la sociedad y la autoridad para atender ciertos temas en específicos que necesitan ser atendidos a corto plazo. En relación a la pregunta de qué haría el gobierno federal, por un lado apoyar, o sea, tenemos ya un poco más de 3 años de haber implementado políticas de gobierno abierto con resultados de todo tipo, pero muchísimo aprendizaje. Entonces, cuenta el Estado con todo el apoyo toda la asistencia técnica que sea necesaria para impulsar este esfuerzo. Como les decía, es una de las prioridades de la Presidencia de México, que se empiecen ya a adoptar estas políticas a nivel nacional. Pues que sí queremos que México sea un ejemplo, que los distintos gobiernos locales que decidan adoptarlo puedan ayudar a crecer a esta comunidad práctica a nivel global, y por otro lado vincularlos con la alianza para el gobierno abierto a nivel internacional. O sea, también, como decía, apenas se está explorando a nivel global cuál es el rol de los gobiernos nacionales y cómo generar una plataforma global que ayude al aprendizaje entre pares y a mejor vinculación entre sí. Entonces, ese es un poco nuestro trabajo hoy, llevar estos temas a la alianza, fortalecer el rol de los gobiernos locales en la alianza y generar mecanismos de vinculación de gobiernos como el gobierno Jalisco con otros gobiernos, como puede ser el gobierno de una ciudad como Nueva York o una región como Minas Gerais, que están haciendo estos ejercicios, que tienen aprendizaje y que pueden colaborar.
creo que datos abiertos es un componente importante. En muchos lados se ha mezclado y se piensa, cuando se habla de alianza para el gobierno abierto, por ejemplo, si ves el plan de acción de Canadá, pensarías que es la alianza para los datos abiertos. Prácticamente todos los compromisos tienen que ver con datos abiertos. En un principio, el primer plan de acción de Estados Unidos estaba totalmente enfocado en lanzar una política de datos abiertos. Entonces, en general, muchos de los países, cuando empezaron a adoptar la agenda, por ser una agenda que precisamente conjuntaba la transparencia, la participación ciudadana y la tecnología, datos abiertos era un derivado natural. Entonces, ¿cómo tener información que permita crear nuevas herramientas de colaboración y participación ciudadana? Que eso es lo que te permite los datos. Entonces, en muchos de los países que no existía datos abiertos, la Alianza para el Gobierno Abierto fue una plataforma para iniciar políticas de datos abiertos. México es un ejemplo de eso. O sea, de nuestros 26 compromisos, 2 de ellos son específicamente datos abiertos. Uno es crear una política nacional, porque hasta hace 2 años no existía. Hoy ya es parte de la Ley General de Transparencia. Existe un decreto a nivel del gobierno federal que impulsa datos abiertos. INEGI ya tiene una norma técnica, en fin, ya se desarrolló el tema, pero cuando se inició este plan de acción no existía, y un consejo consultivo de datos abiertos. Y como este puedo dar muchos ejemplos, el gobierno de Brasil, en fin, distintos gobiernos que han impulsado el tema de datos abiertos a través de la plataforma de gobierno abierto. Y ha sido una plataforma importante para que los datos abiertos adquieran mayor relevancia. Pero es simplemente una de las estrategias y uno de los temas que de manera natural ha impulsado la agenda de gobierno abierto, porque conjuga los principios del gobierno abierto. Pues muchísimas gracias por su atención, muchas gracias por la anfitrionía y nos vemos a la próxima. Buenas noches para todos.